Pablo Castillo se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. A las 7 de la tarde, la oficina de Por Castillo Softport se transformaba de una colmena ruidosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria, le habían enseñado a valorar estos minutos. Precisamente en momentos así se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el zumbido laboral, sino algo más profundo, verdadero. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando escuchó el repiqueteo de unos pies pequeños. Pablo apenas tuvo tiempo de girarse cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos marrones y apretó los labios con culpa. «Ay, perdón», chilló ella, intentando esconder tras su espalda un libro para colorear arrugado. Pablo sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y real. «No pasa nada», dijo él, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Mila». La niña dejó de esconder el libro y le enseñó un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No estoy molestando a mamá, de verdad. Solo estoy sentada tranquila y dibujo. Lo prometo». Pablo sacó del bolsillo un caramelo con un envoltorio brillante, una costumbre que le quedaba de los tiempos en que su propia hija tenía esa misma edad. Ahora, la verdad, Elena estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, carente de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a sí. «Toma, pero dile a tu mamá que te ha invitado un señor». «Vale». Mila se iluminó. Agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con una seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Siempre andan con el ceño fruncido y no se fijan en nadie». Pablo ya quería levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la americana. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró con tono de conspiradora, mirando a los lados tan seriamente como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Pablo levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Mila se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Ella estaba en esa habitación donde mamá friega el suelo, la habitación con grandes armarios y una flor en la ventana. Mamá me dijo que me sentara en el pasillo, pero yo tenía sed y fui a buscarla y escuché». Pablo sintió cómo algo se tensaba en su interior. El instinto, afilado por años de gestión empresarial, encendió instantáneamente la alarma. «¿Y qué fue lo que escuchaste?», preguntó lo más tranquilo posible, tratando de no mostrar su repentino interés. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Mila frunció el ceño, recordando. Dijo que él ni siquiera se daría cuenta, que es su culpa, que no la valoran y no le pagan como es debido. Y luego algo más sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo: «Para el viernes todo terminará y seré libre». La sangre se heló en las venas de Pablo. Se enderezó, sintiendo un frío en la nuca. «Mila, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara firme. «¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era?». La niña se quedó pensativa, mordiéndose el labio inferior. «Tiene las uñas largas y rojas», comenzó, doblando los dedos, «tan brillantes como las de una princesa de dibujos animados, y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros, y lleva zapatos altos, de esos que hacen cloc cloc por el suelo. Mamá dice que es incómodo andar con ellos, pero son bonitos.
Pablo sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. Esa descripción sólo podía corresponder a una persona, Silvia Beltrán, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color guinda. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por la cual se podía detectar su presencia a varios metros. «Muchas gracias, Mila», dijo él, tratando de sonreír. «Me has ayudado mucho, pero vamos a hacer que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a mamá por ahora. Es importante». «Vale». La niña asintió con disposición. «Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más fiable». Pablo la siguió con la mirada. Mila corrió de vuelta a sus dibujos y él sacó el teléfono y se dirigió a paso rápido hacia su despacho. Sus dedos pulsaban la pantalla, marcando el número de su secretaria. Ana Soria, de 29 años, trabajaba con él por tercer año consecutivo. Eficiente, precisa, nunca hacía preguntas de más. «Ana, ¿sigues en la oficina?», preguntó. Apenas escuchó la respuesta. «Sí, don Pablo, estoy terminando los informes». «Perfecto. Escucha con atención». Entró en su despacho y cerró la puerta. «En 15 minutos necesito a toda la directiva de la empresa, a todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Llámalos a todos». En la voz de Ana sonó la sorpresa. «Ya es tarde. Algunos podrían haberse ido». «A todos los que estén disponibles», atajó Pablo. «A Gerardo Rodríguez, Silvia Beltrán, Óscar Molina, Carlos Crespo, Verónica Yáñez». «No es discutible. Reunión en la sala de juntas. Tema: investigación interna». «Entendido, entendido». Ana estaba claramente desconcertada, ya a contacto con todos. Pablo se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con grandes armarios y la flor en la ventana era el archivo del departamento de personal. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, los contratos laborales y la documentación. Pero lo más importante, allí mismo se encontraba la caja fuerte con los contratos comerciales, a la que sólo tenían acceso los jefes de departamento. Silvia tenía acceso, un acceso legal y oficial. Abrió el portátil y comenzó a hojear rápidamente la base de datos interna. Silvia Beltrán, jefa de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario de 2.000 euros al mes, más bonos trimestrales. Para los estándares del mercado era decente, pero no una oferta extraordinaria. No la valoran y no le pagan como es debido. Las palabras de la niña resonaron como un eco en su cabeza. Pablo abrió el archivo con los últimos datos sobre la competencia. Status Tech, una empresa que en el último semestre se había expandido agresivamente, robándole clientes. 3 grandes contratos se fueron con ellos en los últimos 4 meses. Él entonces lo atribuyó a un marketing agresivo y a un por dumping por de precios. ¿Y si la razón era más profunda? ¿Y si conocían las condiciones de su oferta de antemano y simplemente rebajaron el precio? La puerta se entreabrió y entró Ana, una rubia alta con un estricto traje de pantalón. «Don Pablo, todos se están reuniendo. Gerardo Rodríguez estaba en casa, pero ya viene de camino. Prometió estar aquí en 20 minutos. Los demás ya están llegando». Silvia Beltrán dijo que tenía planes personales para esta noche, pero vendrá. «Bien». Pablo asintió. «Prepara la sala de juntas y comunícate con Óscar Molina por separado, que antes de la reunión saque los datos de acceso a la sala de archivos de la última semana. Todas las entradas y salidas, todos los que usaron las tarjetas electrónicas. Me interesa especialmente el archivo de personal». Ana tomó nota, pero su mirada delataba inquietud. «¿Ha pasado algo?».
Es posible. Pablo se levantó y cogió su americana del perchero. Muy posible. Pero por ahora esto queda entre nosotros. Al quedarse solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento iluminado, había varios coches, probablemente de los empleados que se quedaban hasta tarde. Su mirada se deslizó por las ventanas oscuras de los edificios, de oficinas vecinos. En algún lugar de ahí, en ese desierto de hormigón del distrito financiero, estaban los competidores, y si Silvia realmente planeaba pasarles datos, había que actuar de inmediato. Recordó cómo hace 5 años la contrató. La entrevista fue fluida, experta en RR, HH, formación jurídica, conocimiento de la legislación, recomendaciones de sus anteriores trabajos. Silvia le pareció una profesional capaz de construir un sistema preciso, y ella construyó un sistema ideal para sí misma. Pablo volvió a la mesa y abrió el reglamento interno de la empresa, sección secreto empresarial. Punto 3. Punto 4. Los empleados con acceso a información confidencial se comprometen a no divulgarla a terceros bajo amenaza de responsabilidad disciplinaria y material. Punto 3. Punto 7. La transmisión de documentos que contengan secreto comercial sin permiso escrito de la dirección constituye una falta muy grave y es motivo de despido inmediato. Las formulaciones eran claras. Faltaba probar el hecho. El teléfono vibró. Un mensaje de Óscar Molina. Don Pablo. Preparando los datos de accesos. ¿Algo serio? Muy serio, tecleó Pablo en respuesta. Miró el reloj. Habían pasado 12 minutos, 3 más, y comenzaría lo que podría salvar a la empresa o destruirla desde dentro, porque si Silvia realmente preparaba una filtración, significaba que alguien de la competencia ya conocía sus puntos débiles, sabía con quién trabajaban, qué condiciones ofrecían a los clientes, qué tecnologías desarrollaban. Pablo salió del despacho y se dirigió a la sala de juntas. En el camino vio a Lidia Pérez, una mujer de mediana edad, con una bata gris descolorida y un trapo en las manos. Estaba fregando el suelo cerca de la escalera, borrando con esmero las huellas de zapatos. Al verlo, retrocedió moviendo el cubo de agua. «Buenas tardes», dijo Pablo, deteniéndose. «¿Es usted Lidia?» «Buenas tardes». «Sí». La mujer asintió, mirándolo. «¿Pasa algo?» «He limpiado todo como es debido». «Todo está excelente», le aseguró él. «¿Tiene a su hija aquí?» «Sí, Mila». Lidia se tensó aún más. «No molesta. Está sentada tranquila. Yo la vigilo. Es que no tengo con quién dejarla. Mi marido murió hace 3 años. No tengo parientes. En la guardería no la dejan después de las 6 y mi turno empieza a las 5. No sé cómo hacer si no. No se trata de eso». Pablo levantó la mano, deteniendo su justificación. «Todo está bien. Simplemente la conocí en el pasillo. Una buena niña, inteligente y educada. Gracias». Lidia se relajó un poco, pero en sus ojos aún se leía la cautela. La gente en su situación estaba acostumbrada a esperar problemas de la jefatura. Pablo asintió y siguió adelante. En la sala de juntas ya estaba la luz encendida. Se oían voces. Empujó la puerta y entró. En la larga mesa estaban sentados 4. Gerardo Rodríguez, director financiero, de 55 años, canoso y con la mirada pesada de un contable experimentado. Carlos Crespo, subdirector, de 33 años, ambicioso y enérgico. Verónica Yáñez, la abogada de la empresa, de 31 años, siempre serena y precisa. Y Silvia Beltrán. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas y hojeaba algo en su teléfono. Las uñas rojas tamborileaban sobre la pantalla. El olor a fresa realmente se sentía incluso desde allí. En su rostro se leía una ligera irritación. Probablemente la reunión había alterado sus planes nocturnos.
Buenas tardes, dijo Pablo cerrando la puerta. Gracias por venir tan rápido. Óscar se retrasa. Ya estoy aquí, se oyó una voz en la puerta. Y entró Óscar Molina, jefe de seguridad, de 38 años. Es miembro de la Policía Nacional, con el pelo corto y aspecto atlético. En las manos traía una carpeta. Datos de accesos, como pidió. Excelente. Pablo se sentó en la cabecera de la mesa y recorrió con la mirada a los reunidos. Compañeros, tenemos un problema serio que requiere una solución inmediata. Silvia levantó la vista del teléfono y Pablo captó su mirada. Por una fracción de segundo destelló algo en ella, cautela, miedo, pero rápidamente se controló y fingió un interés cortés. «¿Qué ha pasado, don Pablo?», preguntó ella, y en su voz no había ni sombra de nerviosismo. Pablo abrió lentamente el portátil. «Ahora lo sabrán», dijo. «Ahora lo sabrán todos». Pablo miró a los presentes e hizo una pausa, dejando que cada uno sintiera la gravedad del momento. Gerardo Rodríguez escuchaba con interés. Sus cejas canosas se juntaron en el puente de la nariz. Carlos Crespo se enderezó en el sillón, dejando el teléfono. Verónica Yáñez sacó una libreta y un bolígrafo. Hábito de abogado de registrar todo lo importante. Silvia Beltrán seguía sentada en la misma postura relajada, pero sus dedos dejaron de deslizarse por la pantalla del teléfono. Hace hora y media comenzó Pablo. Tuve conocimiento de una posible fuga de información comercial de nuestra empresa. Se trata de documentos que contienen datos confidenciales que podrían ser transmitidos a terceros. ¿Fugas? Gerardo Rodríguez frunció el ceño. ¿De dónde viene la información? La fuente es fiable, respondió Pablo secamente. No puedo decir más por ahora. Lo importante es otra cosa. Si es verdad, tenemos que actuar de inmediato. Óscar, ¿qué tienes? Óscar Molina abrió la carpeta y desplegó sobre la mesa varios impresos. A petición suya, he sacado los datos de las tarjetas electrónicas de la última semana, dijo, siguiendo las líneas con el dedo. Archivo de personal. La sala está bajo control. Entrada solo con llave electrónica. Tienen acceso 5 personas. Usted, don Pablo, Gerardo como director financiero, Silvia como jefa de RRHH, Carlos como subdirector y yo como jefe de seguridad. ¿Y quién entró allí esta semana?, preguntó Pablo. Usted el lunes por la mañana recogió el expediente de un nuevo empleado. Óscar revisó la lista. Gerardo el martes revisó los contratos con los proveedores. Silvia 3 veces. El lunes a las 6 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde y hoy a las 6:30. Pablo dirigió la mirada a Silvia. Ella escuchaba sin cambiar de expresión, pero él notó cómo apretaba los labios un poco más fuerte. Silvia se dirigió a ella. Pablo, ¿puede explicar para qué necesitó entrar al archivo 3 veces en una semana fuera del horario laboral? Ella se encogió de hombros, y el gesto le pareció a Pablo demasiado demostrativamente despreocupado. Trabajo con documentos de personal, constantemente, respondió con voz llana. Esta semana preparaba informes para Hacienda, revisaba contratos laborales. Eso entra dentro de mis obligaciones. ¿Por qué tengo que dar cuentas de cuándo exactamente lo hago? Porque hay motivos para creer que desde el archivo pudo producirse una fuga de información, dijo Pablo con dureza, y sus visitas fuera de horario parecen sospechosas. ¿Sospechosas? Silvia soltó una risita, pero sonó forzada. Don Pablo, trabajo en esta empresa desde hace 5 años. Tengo una reputación impecable. ¿En qué se basa para sospechar siquiera de mí? En base a la ley de secretos empresariales, intervino Verónica Yáñez, sin levantar la vista de la libreta, y el Estatuto de los Trabajadores. Cualquier empleado con acceso a información confidencial puede ser investigado si existen sospechas fundadas de divulgación. El empleador tiene derecho a realizar una investigación interna.
Exacto, asintió Pablo. Verónica, explica por favor qué regula exactamente la ley. La abogada pasó la página de su libreta. Establece el régimen jurídico de protección del secreto empresarial. A la información que constituye secreto empresarial pertenecen los datos que tienen valor comercial, real o potencial, por ser desconocidos para terceros. En nuestro caso, son los contratos con clientes, condiciones de colaboración, formación de precios, desarrollos técnicos. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores establece el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual. El empleado culpable de la divulgación está obligado a indemnizar los daños causados. Además, es posible la responsabilidad disciplinaria hasta el despido procedente. Todo eso es teoría, dijo Silvia fríamente, pero no tenéis ninguna prueba de que yo haya divulgado algo. No podéis simplemente acusarme sin más. Óscar Pablo se volvió al jefe de seguridad. ¿Qué tenemos con las cámaras de vídeo? En los pasillos hay cámaras, respondió Óscar. Dentro del archivo no hay cámaras. Es un requisito de la Ley de Protección de Datos, pero la entrada y la salida quedan registradas. Puedo sacar las grabaciones de la última semana. Sácalas, ordenó Pablo. Quiero ver quién entró y cuándo y qué sacaba. Eso es una violación de mis derechos, se indignó Silvia. No podéis espiarme. Podemos, intervino de nuevo Verónica. La videovigilancia en zonas comunes es legal. Usted firmó el consentimiento al ser contratada. Además, en su contrato laboral hay una cláusula sobre que, ante la sospecha de violación del régimen de secreto comercial, el empleador tiene derecho a realizar una investigación interna, utilizando todos los medios disponibles. Silvia palideció. Pablo vio cómo intentaba mantener la compostura, pero la tensión crecía. Gerardo se dirigió Pablo al director financiero. Dígame, ¿hubo últimamente alguna rareza con los documentos financieros? Copias no autorizadas, solicitudes fuera de perfil. Gerardo Rodríguez se quedó pensativo, frotándose la barbilla. Ahora que lo pregunta, sí, hubo algo. Anteayer descubrí que alguien solicitó desde el sistema contable un resumen de contratos con clientes del último año, y la solicitud no venía del departamento financiero. ¿De dónde?, preguntó Pablo bruscamente. De Recursos Humanos. Gerardo miró a Silvia. Entonces pensé que era para algún informe interno. No le di importancia. ¿Y era para un informe?, dijo Silvia rápidamente. Estaba preparando una analítica sobre salarios en comparación con la facturación de la empresa. Es una práctica normal. Enseñe ese informe, pidió Pablo. Se hizo el silencio. Silvia lo miraba y en su mirada apareció por primera vez el desconcierto. Aún no lo he terminado, dijo finalmente. Es un borrador. ¿Dónde está el borrador?, insistió Pablo. ¿Podemos verlo en su ordenador? No respondió ella demasiado rápido. O sea, es material de trabajo. No estoy obligada a enseñarlo hasta que esté terminado. Carlos Crespo, que hasta entonces había estado callado, se inclinó hacia adelante. Silvia dijo en voz baja: «Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no nos enseñas el archivo simplemente? Eso eliminaría todas las dudas». «Porque es humillante», estalló ella. «Me acusáis sin pruebas. Trabajo aquí 5 años y me montáis un interrogatorio por unos rumores». «No son rumores», dijo Pablo con calma. «Es información que considero fidedigna, y mientras no dé explicaciones, la investigación continuará». Se levantó y caminó por la sala. Tras la ventana caía el crepúsculo. Las luces de la ciudad se encendían una tras otra. En algún lugar de ahí, en uno de esos edificios, había gente de por Status Tech esperando documentos que podrían darles ventaja. Pablo sentía cómo se escapaba el tiempo. Óscar dijo:
Saca la grabación de las cámaras. Me interesan especialmente los momentos en que Silvia salía del archivo. Comprueba si no llevaba en las manos carpetas, archivadores, pendrives, todo lo que pudiera contener información. Entendido, asintió Óscar y cogió el teléfono. Verónica, continuó Pablo, prepara la base legal para la investigación interna. Necesito todos los documentos que confirmen nuestro derecho a verificar las acciones del empleado. Y saca el contrato laboral de Silvia, especialmente la sección sobre secreto comercial. Lo hago. Verónica anotaba rápidamente. Gerardo Pablo se volvió al director financiero. Necesito una lista de todos los documentos a los que Silvia tenía acceso, especialmente los que conciernen a nuestros clientes clave y contratos estratégicos. ¿Bien? Gerardo asintió. Me ocupo de eso ahora mismo. Silvia se levantó bruscamente de la silla. No estoy obligada a estar sentada aquí escuchando esto, gritó. No tenéis derecho a retenerme. Siéntese, dijo Pablo con frialdad. Esto es una reunión de trabajo y aún no ha terminado. En su presencia se discuten cuestiones relativas a la seguridad de la empresa. Si se va ahora, se considerará como una negativa a dar explicaciones y servirá como base adicional para la investigación disciplinaria. Silvia se sentó lentamente de nuevo en el sillón. Le temblaban las manos y las escondió bajo la mesa. Carlos Pablo miró al subdirector. Contacta con el departamento de TI, que revisen el correo corporativo de Silvia del último mes. Me interesan especialmente los correos enviados a direcciones externas y cualquier adjunto de gran tamaño. ¿Eso es legal?, preguntó Carlos. Absolutamente, confirmó Verónica. El correo corporativo es propiedad de la empresa. El empleador tiene derecho a revisar la correspondencia de los empleados si hay sospecha de violación de la disciplina laboral o divulgación de secreto empresarial. Está confirmado por la jurisprudencia. Carlos asintió y salió de la sala de juntas sacando el teléfono. Pablo volvió a sentarse en la cabecera y miró a Silvia. Ella estaba sentada mirando fijamente la superficie de la mesa y por primera vez en toda la tarde parecía verdaderamente asustada. Silvia, dijo él más bajo, si sabe algo, es mejor decirlo ahora. Si se descubre que realmente planeaba pasar documentos a la competencia, las consecuencias serán mucho más graves, hasta llegar a la responsabilidad penal. ¿Penal? Ella levantó la vista hacia él. Artículo 278 del Código Penal, aclaró Verónica. Difusión, revelación o cesión de secretos de empresa. Penas de prisión de 2 a 4 años y multa. Silvia se cubrió la cara con las manos. Yo no quería. Empezó ella, pero se interrumpió. Continúe, dijo Pablo suavemente. Ella negó con la cabeza y se enderezó, intentando de nuevo controlarse. No diré nada sin un abogado. Está en su derecho, coincidió Pablo. Pero la investigación no se detendrá por eso. La puerta se abrió y volvió Óscar con una tablet en las manos. Don Pablo, he sacado la grabación de las cámaras, dijo. Hay algo interesante. Puso la tablet sobre la mesa y reprodujo el vídeo. En la pantalla apareció el pasillo junto al archivo. La marca de tiempo mostraba el día de ayer, 18:47. Miren, Óscar señaló con el dedo. Aquí Silvia entra en el archivo. Manos vacías, solo el bolso al hombro. Todos se inclinaron hacia la pantalla. Efectivamente, en la grabación se veía cómo Silvia pasaba la llave electrónica por el lector y desaparecía tras la puerta. Y ahora miren lo que sigue. Óscar adelantó la grabación. Sale después de 23 minutos. La imagen avanzó. La puerta del archivo se abrió y Silvia salió al pasillo. En las manos tenía una carpeta fina con documentos. «Alto», dijo Pablo. «Acerca la imagen». Óscar amplió la imagen.
La carpeta era de lo más normal, de cartón, pero en ella se veía una pegatina roja con la inscripción «Confidencial». «Es el marcado de documentos con secreto comercial», explicó Gerardo. «Usamos esas pegatinas para los contratos con clientes clave». Todos miraron a Silvia. Ella estaba sentada inmóvil, mirando a la mesa. «¿Y qué pasa después con esa carpeta?», preguntó Pablo. Óscar cambió de nuevo la grabación. Luego va por el pasillo hacia su despacho. La cámara allí tiene un punto ciego, pero 40 minutos después sale de la oficina. Ya no lleva la carpeta. «¿A dónde fue a parar la carpeta?», preguntó Carlos, que había vuelto a la sala. «Eso es lo que hay que averiguar», dijo Pablo sin quitar los ojos de Silvia. «¿Silvia? ¿Quiere decir algo?». Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido. Las uñas rojas se clavaban en los reposabrazos del sillón. «Yo», empezó, pero se le quebró la voz. En ese momento sonó el teléfono de Carlos. Miró la pantalla y miró a Pablo. «Departamento de TI», dijo. «Dicen que hay información urgente sobre el correo de Silvia». Pablo asintió. «Pon el altavoz». Carlos pulsó el botón y en la sala sonó la voz del administrador de sistemas. «Carlos, hemos revisado el correo corporativo de Silvia Beltrán. Se han detectado varios correos enviados a una dirección externa. Los correos fueron borrados de la carpeta de enviados, pero lo recuperamos del archivo. En uno de los correos enviado anteayer hay un adjunto, un archivo con contratos y el texto del mensaje». «Lee el texto», ordenó Pablo. «Los contratos estarán en vuestro poder para el viernes. Después de eso discutiremos las condiciones de mi traslado. Espero que vuestra oferta sea más digna que lo que tengo ahora». Se hizo un silencio sepulcral. Silvia se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar. Pablo se enderezó lentamente en el sillón. «Creo», dijo en voz baja, «que ahora tenemos todas las pruebas». Silvia Beltrán estaba sentada sin levantar la cabeza, y sólo su respiración pesada delataba su estado. Las uñas rojas, que hacía una hora tamborileaban tan confiadas sobre la pantalla del teléfono, ahora se aferraban al borde de la mesa. Pablo la miraba y sentía una extraña mezcla de decepción y alivio. Decepción porque había confiado en esa persona durante 5 años. Alivio porque las peores sospechas se confirmaron antes de que el daño fuera irreparable. «Carlos, dile a TI que descarguen todos los correos recuperados y registren la hora de envío», ordenó Pablo. «Que preparen un informe completo con detalles técnicos. Hará falta para la documentación». «Ya se lo digo», asintió Carlos, inclinándose sobre el teléfono. Gerardo Rodríguez se recostó en el sillón y negó con la cabeza. «Silvia, ¿pero cómo es posible?». En su voz no sonaba tanto ira como incomprensión. 5 años de trabajo, salario estable, primas. ¿Para qué? Ella levantó la cabeza, y Pablo vio que sus ojos estaban enrojecidos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, más bien rabia y desesperación de una persona acorralada. «Salario estable», repitió ella con amargura. 2.000 euros al mes. ¿Sabéis cuánto pagan a los jefes de recursos humanos en empresas normales? 3.000, 3.500. ¿Y a mí qué? Una vez al año una subida de 50 euros. Y eso que cargo con todo el departamento». «Eso no es excusa», dijo Pablo con dureza. «Si no le satisfacían las condiciones, podía haber venido a hablar. Podía haber buscado otro trabajo de forma legal, pero no vender información a la competencia». «¿Hablar?». Silvia soltó una risa amarga. «Vine hace medio año a pedir una revisión de sueldo. ¿Sabe lo que me respondieron? Por ahora no podemos. Crisis, hay que esperar». Y luego me entero de que al nuevo jefe de TI le dieron 3.000 de entrada. Porque es hombre, porque un programador es más importante que alguien de personal,
Porque el departamento de TI genera ingresos a la empresa, respondió Pablo fríamente. Y el departamento de personal es una unidad de servicios. Usted lo sabía perfectamente al entrar a trabajar. Silvia saltó de la silla. Su rostro se desencajó. Unidad de servicios. Así es como nos veis. Trabajo 12 horas al día, resuelvo conflictos, llevo la documentación, busco personal. ¿Y llamáis a eso servicio? Siéntese, ordenó Pablo. Las emociones ahora no sirven de nada. Ella se sentó lentamente de nuevo, pero su mirada seguía lanzando rayos. Verónica Yáñez, que había estado callada, añadió con cuidado: Silvia, debo notificarle oficialmente las consecuencias, dijo con tono profesional y llano. En este momento hay reunidas contra usted las siguientes pruebas. Primero, acceso ilegal a documentos ajenos a sus funciones directas. Segundo, copia y extracción de información confidencial. Tercero, intento de transmisión de esa información a una organización competidora. Esto se califica como falta muy grave y revelación de secretos de empresa. «No he transmitido nada», gritó Silvia. «Envié el correo, sí, pero los documentos aún no los han recibido». «No importa», continuó Verónica tranquila. «Según la ley, la propia revelación constituye la infracción. No es necesario que la tercera parte haya llegado a utilizarla. El hecho de la transmisión, o la intención de transmitir, ya forma el cuerpo del delito». Óscar Molina hojeaba algo en la tablet y de repente levantó la cabeza. «Don Pablo, hay algo más», dijo. «He revisado las llamadas telefónicas del número corporativo de Silvia. En las últimas 2 semanas, 7 llamadas al mismo número, duración de 5 a 15 minutos. He rastreado el número. Está registrado a nombre de la empresa por Status Tech, Departamento de Desarrollo. Gerardo Rodríguez se levantó de un salto. Status Tech, los mismos que nos quitaron 3 contratos en los últimos meses. Exacto, confirmó Pablo. Ahora está claro de dónde sacaron la información sobre nuestras condiciones. Silvia apretó los labios y se volvió hacia la ventana. Silvia Pablo se inclinó hacia adelante. Entienda que puede arreglar parcialmente la situación ahora. Cuéntelo todo. ¿Qué transmitió exactamente? ¿Con quién contactó concretamente? ¿Qué documentos copió? Ella guardó silencio, mirando a la oscuridad tras la ventana. Si se niega a cooperar, continuó Pablo, pasaremos los materiales a las autoridades. Ya no será solo un despido, sino un caso penal. Que los pasen, dijo Silvia sordamente. De todas formas, mi carrera aquí ha terminado. Su carrera en general ha terminado, lanzó Carlos con dureza. Después de esto, ninguna empresa decente la contratará. La reputación en nuestro sector es todo, y usted acaba de destruirla. Silvia se estremeció, pero siguió callada. Pablo intercambió una mirada con Verónica. La abogada asintió casi imperceptiblemente. Jurídicamente estaban en terreno firme, había pruebas suficientes. Bien, dijo Pablo, puesto que se niega a dar explicaciones, pasamos al procedimiento. Verónica lee el orden de actuación. Yáñez abrió la libreta en una página nueva. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 54, el despido disciplinario es posible en caso de transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. La revelación de secretos es base para el despido procedente. Antes de tomar la decisión, la empresa debe solicitar al trabajador una explicación. Silvia Pablo sacó de la carpeta una hoja en blanco y la puso frente a ella. Le exijo oficialmente una explicación por escrito sobre los hechos descubiertos. Tiene 2 días hábiles para presentarla. La negativa se hará constar en acta. Ella miró la hoja de papel, luego a Pablo. ¿Y si me niego? Entonces en 2 días recibirá la carta de despido disciplinario
por causas objetivas y disciplinarias, aclaró Verónica. En su vida laboral constará el despido. Además, la empresa se reserva el derecho de presentar una demanda por daños y perjuicios materiales. ¿Qué daños? Silvia soltó una risa nerviosa. No he llegado a entregar nada. Gerardo Rodríguez abrió el portátil y giró la pantalla hacia ella. 3 contratos que perdimos en los últimos 4 meses, dijo mostrando la tabla. Suma total del beneficio potencial, 150.000 euros. Si se prueba que la pérdida está relacionada con la fuga de información que usted proporcionó, la empresa tiene derecho a reclamar los daños. Silvia palideció. ¿150.000? ¿Estáis locos? No he tenido ese dinero en mi vida. Entonces lo pagará a plazos el resto de su vida, dijo Gerardo con indiferencia. O le embargarán los bienes. ¿El piso es suyo? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Pues perfecto, continuó el director financiero. Habrá que embargar. Pablo levantó la mano, parando a Gerardo. Espera, Silvia preguntó por última vez. ¿Está dispuesta a colaborar? Contarlo todo. ¿Qué entregó? ¿A quién y cuándo? Si es así, tal vez encontremos la manera de minimizar las consecuencias. Ella estaba sentada con la cabeza baja y sus hombros temblaban levemente. Finalmente levantó los ojos y en ellos se leía la desesperación. «Me prometieron 3.500 al mes», dijo en voz baja. «Y el puesto de directora de personal. Dijeron que soy demasiado buena especialista para estar con un sueldo de limpiadora». «¿Sueldo de limpiadora?», preguntó Pablo. 2.000 euros. ¿Es un sueldo de limpiadora para su nivel? Sí, se encendió Silvia. Soy abogada y psicóloga. Tengo 2 másteres, 10 años de experiencia y cobro como una secretaria. Pablo negó con la cabeza. Continué. ¿Qué les entregó? Silvia calló, claramente sopesando opciones. Luego suspiró pesadamente. La lista de nuestros clientes clave comenzó con contactos, condiciones de los contratos, sumas, también copias de 3 contratos con los clientes más grandes. Ahí estaban las condiciones de pago, plazos, especificaciones técnicas y... Se trabó. ¿Y? Preguntó Pablo severamente. Y el documento interno sobre la expansión planificada de la empresa para el año que viene, terminó ella. Estaban los nombres de las ciudades donde planeaban abrir filiales, presupuestos, plazos. Carlos golpeó la mesa con el puño. Es el plan estratégico. Es confidencial. ¿Cómo accediste a él? Gerardo se lo dejó en el archivo después de la reunión, dijo Silvia en voz baja. Vi la carpeta cuando recogía documentos de personal. Le hice fotos con el teléfono. Gerardo se puso rojo. Lo dejé allí 5 minutos mientras iba a por café. Esos 5 minutos bastaron, observó Pablo secamente. Continúe, Silvia. ¿Cuándo entregó esos documentos? Aún no los he entregado, dijo ella rápidamente. Lo juro, solo envié un correo con parte de la información, la lista de clientes. Fue anteayer. Lo demás tenía que entregarlo mañana por la tarde. Quedamos en encontrarnos en una cafetería. Óscar Molina se inclinó hacia Pablo y dijo en voz baja: «Si la reunión es mañana, podemos organizar una entrega controlada. Fijaremos el hecho de la recepción de documentos por parte de los representantes de Por Status Tech. Eso reforzará nuestra posición para la demanda». Pablo lo pensó. La idea era sensata, pero arriesgada. «Verónica, ¿es legal?», preguntó. La abogada asintió. «Sí, si actuamos en el marco de la defensa de los intereses de la empresa, podemos invitar a un representante de la policía como testigo. Lo principal es no provocar el delito, sino registrar lo que ya estaba planeado». «¿Y si se niegan a la reunión?», preguntó Carlos. «Entonces igual tenemos pruebas de la intención», aclaró Verónica. Correspondencia, llamadas, declaración de Silvia,
Es suficiente para el despido y la demanda civil. Pablo miró a Silvia. Ella estaba encorvada y parecía totalmente derrotada. ¿Está dispuesta a colaborar en la fijación de la entrega de documentos?, preguntó. Ella levantó la cabeza y en sus ojos destelló el miedo. O sea, ¿cómo? ¿Quieren que vaya a la reunión y qué? Vaya, entregue los documentos preparados y nosotros registraremos el hecho de la entrega, explicó Óscar. Eso probará que por Status Tech aceptaba conscientemente información robada. Podremos demandarlos. ¿Y qué pasará conmigo? La voz de Silvia temblaba. La despediremos igual, dijo Pablo con sinceridad. Pero si colabora con la investigación, podemos no demandarla a usted por daños y perjuicios. Nos limitaremos al despido disciplinario. ¿Y si me niego? Entonces al despido se sumará la demanda por 150.000 euros, recordó Gerardo. Y posiblemente un caso penal. Usted elige. Silvia se cubrió la cara con las manos. Pasaron varios segundos largos. Está bien, pronunció finalmente. Ayudaré, pero solo si promete no demandarme. Pablo miró a Verónica. Ella asintió. Tal condición se podía fijar por escrito. Trato hecho, dijo Pablo. Verónica preparará el acuerdo. Usted colabora en la entrega. Nosotros no presentamos demanda civil, pero el despido sigue en pie. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó a Óscar. Mañana a las 7 de la tarde, respondió Silvia. Café Metrópolis en el centro. Tengo que ir con un pendrive por donde están los demás documentos. Bien. Óscar asintió. Prepararemos el operativo. Cámaras, micrófonos, testigos. Todo quedará registrado. Pablo se levantó. Por hoy terminamos. Silvia, desde mañana queda suspendida de sus funciones. El acceso a los sistemas de trabajo será bloqueado. Preséntese mañana a las 6 de la tarde. Recibirá instrucciones. Los demás, preparen documentos. Gerardo, calcula el daño real. Verónica, prepara todos los papeles legales. Óscar, ocúpate de organizar la operación. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Discutiremos detalles. Todos asintieron y empezaron a recogerse. Silvia se levantó tambaleándose y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Don Pablo dijo en voz baja: no quería dañar a la empresa, solo quería una vida mejor. Todos quieren una vida mejor, respondió Pablo, pero no todos traicionan para ello a quienes confían en ellos. Ella asintió y salió. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Pablo se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. En algún lugar de ahí, en una de las oficinas, la gente de Status Tech esperaba información que podría darles ventaja, pero mañana recibirían en su lugar una sorpresa desagradable. ¿Cree que no huirá?, preguntó Carlos, acercándose a él. No huirá, dijo Pablo con seguridad. No tiene a dónde ir, y lo sabe. Se volvió hacia las personas que quedaban en la sala. Gracias a todos por la rapidez. Mañana será un día difícil. Vayan a casa, descansen. Los necesito en forma. Cuando todos se fueron, Pablo se quedó solo en la oscura sala de juntas. Pensaba en lo que podría haber pasado si no fuera por el encuentro casual con la niña en el pasillo. La empresa podría haber perdido clientes, reputación, dinero, y todo por el rencor de una persona que decidió que no le pagaban lo suficiente. Pablo apagó la luz y salió al pasillo. Por delante le esperaba otra noche sin dormir. El día siguiente comenzó para Pablo Castillo a las 6 de la mañana. Prácticamente no durmió. Toda la noche dio vueltas en su cabeza a los posibles escenarios de la operación. Demasiadas cosas podían salir mal. A las 8:30 llegó a la oficina. Ana Soria lo recibió con cara de preocupación. Don Pablo, buenos días. Le han llamado de Status Tech un tal Víctor Castro.
Se presentó como director de desarrollo, pidió que le devolviera la llamada durante el día. Dijo que era urgente. Pablo se detuvo. Castro. Ese era con el que Silvia había quedado. Interesante. Pablo frunció el ceño. ¿Significa que están nerviosos? Bien. Apúntalo. Le llamaré después de comer. Que esperen en la incertidumbre. Entró en el despacho y lo primero que hizo fue llamar a Óscar Molina. «Óscar, ¿cómo va la preparación?» «Todo va según el plan», respondió el jefe de seguridad. «Revisé el Café Metrópolis personalmente esta mañana. He hablado con el encargado. Permitieron instalar una cámara en la sala donde suelen tener reuniones de negocios. Les dijimos que estamos comprobando al personal. Además, nuestro hombre estará sentado en la mesa de al lado con un micrófono direccional y Silvia llevará una grabadora en el bolso. Ella vendrá seguro. La llamé esta mañana», confirmó. «Dice que Castro le escribió ayer por la noche para confirmar la hora. No sospechan nada». «Excelente. ¿A quién llevamos de testigos?» «A usted, a mí, a Verónica como abogada», enumeró Óscar. «Y he hablado con un teniente de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito. Oficialmente estará pasando por allí. Pero a mi señal entrará y registrará el hecho de la entrega. Eso dará legalidad a todo el procedimiento». «Bien pensado. Nos vemos a las 5 de la tarde en mi despacho». Después de hablar con Verónica, que confirmó que Silvia había firmado el acuerdo de colaboración, Pablo decidió devolver la llamada a Castro. Marcó el número. Contestaron al tercer tono. «Víctor Castro», dígame, sonó una voz masculina segura. «Buenas tardes, soy Pablo Castillo. Castillo Soft. Llamó esta mañana». «Ah, don Pablo». La voz se volvió aún más animada. «Gracias por devolver la llamada. Verá, me gustaría reunirme con usted para discutir una posible colaboración entre nuestras empresas». «¿Colaboración?» Pablo apenas contuvo una risa. «Que yo sepa, somos competidores». «Bueno, competidores es mucho decir, Río Castro. El mercado es grande, hay sitio para todos. Creo que podríamos encontrar puntos en común». «Me parece una idea interesante», dijo Pablo con cautela. «¿Qué propone concretamente?» «Reunámonos. Discutámoslo con un café», propuso Castro. «Tal vez esta tarde estaré por su zona». «Hoy no podrá ser», rechazó Pablo. «Tengo asuntos importantes. Quizás en otra ocasión». «Lástima». En la voz de Castro se oyó decepción. «Bueno, entonces contactaremos más tarde. Un saludo, don Pablo». Pablo colgó y se quedó pensativo. Castro claramente intentaba sondear el terreno, quizás para distraer la atención antes de la reunión nocturna con Silvia. A las 5 de la tarde, en el despacho de Pablo, se reunió todo el grupo. Óscar Molina desplegó sobre la mesa el esquema del café. «Miren», dijo, «Silvia llegará primera, ocupará la mesa junto a la ventana en la sala del fondo. Es su sitio habitual. Castro llegará un poco más tarde. Nuestro hombre Máximo, de seguridad, se sentará en la mesa de al lado fingiendo ser un cliente». «¿Y dónde estaremos nosotros?», preguntó Verónica. «En el coche, en el aparcamiento», respondió Óscar. «Máximo transmitirá el audio en tiempo real. En cuanto Silvia entregue el por pendrive por o los documentos, daré la señal al teniente Velasco. Él entrará, se identificará y pedirá a todos que le acompañen a comisaría para dar explicaciones». A las 18:45, un taxi llegó al Café Metrópolis, del cual salió Silvia. Iba vestida de forma estricta, traje negro, blusa clara. Entró sin mirar atrás. 10 minutos después, a las 18:58, llegó un todoterreno negro. De él salió un hombre de unos 50 años, alto, algo canoso, con un abrigo caro. Víctor Castro. «Ha llegado», dijo Óscar en voz baja dentro del coche, y encendió el altavoz del teléfono. A través del altavoz se escucharon los sonidos amortiguados del café.
Luego sonó claramente la voz de Silvia. «Buenas tardes, Víctor». «Hola, Silvia. Disculpa el retraso, el tráfico». «Nada. Acabo de llegar. Siéntate». Pausa. Luego la voz de Castro bajó de volumen. «Bueno, ¿lo has traído todo?» Pablo se tensó. Ahí estaba. Sí. La voz de Silvia era tranquila. El por pendrive con todos los documentos que discutimos, contratos, datos de contacto de clientes, el plan estratégico para el año que viene. Excelente. En la voz de Castro se escuchó satisfacción. Es justo lo que necesitamos. Con esta información podremos desplazar seriamente a Castillo del Mercado. ¿Y qué hay de mi contratación?, preguntó Silvia. ¿Prometisteis el puesto de directora de personal? Por supuesto, aseguró Castro. En cuanto te despidas oficialmente, te tramitamos. Salario de 3.500 como acordamos. Por esta información, estoy dispuesto a añadir un extra. Dame el por pendrive, pidió Castro. Ruido. Un ligero golpe. Aparentemente Silvia puso el por pendrive por sobre la mesa. Aquí tienes. Perfecto. Silvia, no te arrepentirás. Óscar. Ahora, ordenó Pablo secamente. Óscar pulsó el botón. 30 segundos después, el teniente Velasco entró en el café. Pablo y Verónica salieron del coche y entraron tras él. Víctor Castro estaba extendiendo la mano hacia él por pendrive cuando vio acercarse a la gente acompañada del policía. Su rostro cambió al instante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó bruscamente, levantándose, Víctor Castro. Velasco sacó la placa. «Teniente Velasco, Policía Nacional. Le ruego que me acompañe para dar explicaciones». «¿Por qué motivo?». Castro intentó mantener la compostura. «No he hecho nada ilegal. Por recepción de información constitutiva de secreto empresarial», dijo Pablo tranquilamente, acercándose. «Hola, Víctor. Hoy hablamos por teléfono. ¿Recuerda?». Castro palideció. Su mirada saltó al por pendrive en la mesa. Yo no entiendo de qué me habla», balbuceó. «No hace falta», Pablo asintió a Óscar. Este sacó la tablet y puso la grabación. «Es justo lo que necesitamos». Sonó la voz de Castro desde el dispositivo. Esto es una encerrona», gritó. «Grabación ilegal». «Totalmente legal», objetó Verónica. «Está usted en un lugar público. Les ruego a todos que pasen a comisaría», repitió Velasco. En la comisaría, la redacción del atestado llevó más de 2 horas. Castro intentó negarlo todo, pero ante las evidencias, cayó. A las 22:30 todo había terminado. Pendrive por incautado. Declaraciones firmadas. Al día siguiente, Pablo llegó a la oficina a las 8. Lo primero que hizo fue llamar a Gerardo y Verónica. «Gerardo, empieza a tramitar la demanda civil contra por Status Tech. Reclamamos 150.000 euros más costas judiciales. Verónica, prepara la documentación». «¿Y qué pasa con Silvia?», preguntó Verónica. «Prometimos no demandarla», confirmó Pablo. «Ella cumplió su parte. Que sea solo despido disciplinario procedente. Con eso basta». «¿Cuándo tramitamos el despido?». «Hoy. Que venga al mediodía, recoja su finiquito y sus cosas. Cuanto antes cerremos esto, mejor». A las 11:30 llegó Silvia. Recogió sus cosas y se fue. «¿Cómo está?», preguntó Pablo. «Llorando», dijo Verónica. «Pidió que le dijera que lo siente mucho. Dijo que usted tenía razón. Traicionó a quienes confiaban en ella». El jueves por la mañana, el director general de Por Status Tech, Miguel Zapata, vino a reunirse con Pablo. «Don Pablo», empezó Zapata, «vengo para intentar solucionar nuestro problema de forma amistosa. Lo que pasó es un malentendido. Castro actuó a mis espaldas». «¿Malentendido?». Pablo levantó una ceja.
Su director aceptó información robada conscientemente. Le propongo un acuerdo, dijo Zapata tras consultar con su abogado. Les pagamos 100.000 euros como compensación. Renunciamos a los 3 contratos en disputa y publicamos una declaración reconociendo una falta de ética, pero sin detalles. A cambio, ustedes no presentan demanda. Pablo miró a Gerardo. Este asintió. Trato hecho, dijo Pablo. Esa misma tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, Pablo se acordó de Lidia y Mila. Pidió a Ana que buscara a Lidia. Lidia entró tímidamente en el despacho. Me llamaba. ¿Don Pablo? Todo está bien, Lidia. Siéntese. Pablo le contó brevemente lo ocurrido. Lidia escuchaba con los ojos abiertos como platos. Dios mío, susurró. No sabía nada. Quiero darle las gracias a usted y a Mila por la honestidad. Pablo sacó un sobre. Esto es para usted, una prima de 1.000 euros. Lidia miró el dinero y quiso rechazarlo. No puedo. Puede, dijo Pablo con firmeza. Y una cosa más. A partir del lunes pasa al puesto de auxiliar administrativa. Salario de 1.500 euros al mes. Turno de mañana de 9 a 6. Podrá recoger a Mila del colegio. Lidia se echó a llorar. Y entréguele esto a Mila. Pablo sacó del armario un oso de peluche gigante. Dígale que es muy valiente. Cuando se quedó solo, Pablo miró por la ventana a la ciudad de Madrid iluminada. Había aprendido una lección importante. En los negocios, como en la vida, no deciden el dinero ni los contactos. Decide la honestidad. Y una niña pequeña había resultado ser más honesta que un profesional adulto.